bienvenidos y bienvenidas a este espacio a hablar de la Bolivia posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. ¿La democracia agoniza en Bolivia? Analizamos el tema con el coordinador del equipo de incidencia en derechos humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, Miguel Miranda. Y justamente estuve viendo datos actualizados del 2022. Aquí te voy a pasar la página web de este megaproyecto de monitoreo del Estado de Derecho. Y este monitoreo ubica para el 2022 a Bolivia en el puesto 130 y adivina de cuántos países. ¿De cuántos? De 140. Es decir, estamos en la colita. Solamente superamos en calidad de Estado de Derecho, de condiciones, diríamos, de democracia, a Mauritania, a Myanmar, a Nicaragua, a Camerún, a Egipto, Haití, Congo, Afganistán, Camboya y Venezuela. Venezuela ocupa el 140º lugar. Es decir, Bolivia está entre los peores países en cuanto a la calidad de su condición de Estado democrático, de Estado de Derecho. La democracia y el Estado de Derecho están en terapia intensiva. Es así como Miguel Miranda define la actual situación en Bolivia. Un preocupante diagnóstico que hace en base al último ranking de World Justice Project, que ubica al Estado boliviano en el puesto 130 de 140 países sobre las condiciones de la democracia. ¿Cómo tú dirías que está la salud de la democracia entonces en Bolivia? En terapia intensiva, diríamos. Si tenemos en este monitoreo que es serio, son 44 subindicadores y 8 grandes indicadores, si ocupamos el lugar número 130 de 140 países monitoreados, imagínate, y entre esos países monitoreados estamos muy cerca de Nicaragua y de Venezuela. Es decir, la salud de la democracia en sus elementos fundamentales, en sus instituciones, en sus normas, en sus estructuras, en el respeto a esas reglas básicas de juego, estamos en un momento de profunda crisis, ¿no? El entrevistado observa que pese a esta situación, los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos son muy tibios y timoratos para alertar sobre lo que realmente sucede en el país, algo que en el criterio de Miranda ocurre porque el gobierno de Luis Arce es visto como un gobierno legítimo y popular. Con excepciones, no hemos tenido el informe del relator sobre independencia judicial, García Sayán, que fue contra todo pronóstico muy realista, muy objetivo, muy valiente. Pero digamos, no hay más presión al gobierno. Todavía a nivel internacional se respira un aire como que en Bolivia la cosa no está tan mal, en Bolivia es un gobierno todavía legítimo, popular, etc. Y esto es bien peligroso porque parecería que esas instancias esperarían muertos, esperarían grandes violaciones para recién actuar, y eso es hasta éticamente es muy cuestionable, ¿no? Porque no deberíamos esperar que ocurra lo que está ocurriendo en Perú, muertos para poner las alertas. Las alertas deberían prenderse por estos datos que muchas veces no hacen tanto ruido, ¿no? Para Miranda, el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce han sido muy hábiles para mostrar una imagen de cumplimiento óptimo de los derechos, más aún en temas sensibles vinculados a pueblos indígenas, mujeres, niñez. El uso de símbolos para demostrar que es un gobierno indígena, algo que en palabras del analista muestra una falsa imagen para tapar que los derechos y la democracia están en serio riesgo en Bolivia. Es que el gobierno ha sido muy hábil en crear hacia afuera, todos estos años, un manto muy artificial de un cumplimiento óptimo de derechos, ¿no? Y sobre todo estos derechos en los que la comunidad internacional es más sensible, derechos vinculados a poblaciones vulnerables, indígenas, población LGTB, mujeres, niños, medio ambiente. Es decir, el gobierno ha sido sumamente hábil desde sus inicios en manejar muy bien la información pública, los símbolos, qué sé yo, en actos públicos utiliza mucha simbología indígena para deslumbrar a gente de fuera que, claro, dice, uy, ve unos tejidos vistosos, coloridos, dice, uy, sí, este es un gobierno, y una ministra de pollera, etc. Pero esa es la cáscara, y es parte, en nuestro análisis, en el CEDIP, creemos que es parte de la crisis de los derechos humanos, porque es
que sigue vigente una falsa imagen y no se tiene una lectura o una voluntad para leer los datos más profundos de la situación de derechos humanos. Y a la vez eso es un dato muy peligroso, es que señala un peligro, un riesgo para defensores de derechos humanos, porque aquí puede pasar cualquier violación grave y nadie se entera, ¿no? Según el monitoreo que realiza la organización Cívicus, entidad que mide el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación, de reunión y protesta pacífica, Bolivia se ubica en la categoría de obstruido sobre el espacio cívico, es decir, que tiene un alto deterioro. Sin embargo, para Miranda, esta es una clasificación optimista, porque el país es casi un estado terrorista ante la existencia de grupos de choque paraestatales, la persecución judicial contra dirigentes y la infiltración de agentes externos dentro de las organizaciones que no son afines al MAS. Precisamente eso, las condiciones del ejercicio de estos 4 derechos, sobre todo, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, que no es lo mismo, es diferente, y protesta pacífica, esos 4 derechos que hacen, y junto con otros más, acceso a información, pero sobre todo estos 4 hacen al ejercicio pleno, digamos, de ciudadanía. Bolivia está en un alto deterioro igual. Y eso, yo creo que esa clasificación es bien todavía optimista, porque lo que vemos ahora, lo que estamos viendo, y eso tú lo has señalado al inicio, es casi un estado terrorista, es decir, que genera condiciones. Obviamente no lo hace a través directamente de actores, operadores estatales, aunque lo ha hecho en Santa Cruz, ha sido la policía que ha salido a reprimir, pero lo hace también a través de civiles afines a las estructuras partidarias que se camuflan como si fueran conflictos entre pares, conflictos sociales entre civiles, y no es así. Finalmente, Miranda sostiene que el terrorismo de Estado peligrosamente está ganando espacio porque se ha debilitado a las instituciones, principalmente a la justicia. La acumulación de impunidad es un caldo de cultivo para que se naturalice y se normalice. Y ese es el problema, que también hay un conjunto de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil que están debilitadas desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, estamos viviendo un contexto en el que la vigorosa institucionalidad que había en la sociedad civil en tema de derechos humanos, no solamente las asambleas de derechos humanos, sino muchas ONGs que tenían esa vocación de defensa de derechos, de protección de derechos, en la época de las dictaduras, en la época del neoliberalismo, ahora o están mermadas, o algunas se han autocensurado, o algunas han extraviado su visión, ¿no? Y todavía dudan si esto hay que defender los derechos o no, o dudan, dicen, no, pero es que este es golpista. Es decir, se ha perdido como el sentido de la defensa de derechos humanos en sentido universal.